Muy bien. Pues hoy vamos a ver entonces dos dones, si Dios nos da licencia. Uno es el don de sabiduría y el otro es el don de piedad. El don de sabiduría, fíjense que es el don más importante. Es un don que perfecciona la virtud de la caridad. Va a residir al mismo tiempo, por un lado, en el entendimiento, pero también en la voluntad, porque va a derramar su luz en nuestro entendimiento y su amor en nuestra voluntad. Como quien dice, nos va a dar un conocimiento de Dios sabroso, un conocimiento que gusta de las cosas de Dios. Entonces, este conocimiento va a implicar, como decíamos, una luz que va a iluminar nuestro entendimiento y nos va a llevar a juzgar de una manera recta todas las cosas que se refieren a Dios, pero también a todas las cosas creadas, refiriéndolas siempre a Dios. Y también nos va a dar un gusto que es sobrenatural, un gusto que no viene de nosotros, que va a hacer, que va a obrar en nuestra voluntad y nos va a dar como una simpatía, un gusto con natural por todas las cosas divinas. Se puede decir que es como un rayo de luz. El rayo de luz, ¿qué hace? Por un lado ilumina, pero también calienta. Pues esto es lo que hace el don de sabiduría. Nos va a llenar de gozo, nos va a llenar de alegría, de amor. Entonces podemos definir el don de sabiduría como un don que, ¿se acuerdan que como que los dones van perfeccionando alguna virtud? No sé, por ejemplo, el don de consejo perfecciona la virtud de la prudencia. El don del entendimiento va a perfeccionar a la fe. Bueno, pues el don de la sabiduría perfecciona la virtud de la caridad y nos da la gracia para discernir y juzgar acerca de Dios y de las cosas divinas y, aquí viene lo importante, saborearlas, gustarlas. Y como es el don que perfecciona la virtud de la caridad, pues es el más perfecto de todos los dones, ¿no? Y en él se van a resumir todos los otros dones. Este don, entonces, nos va a elevar el corazón hacia las cosas del cielo, nos va a purificar, perdón, ¿podrían cerrar su micrófono? Nos va a purificar de todo aquel afecto como terreno, de todas estas afectos que nos atan de la tierra y nos va a hacer gustar más las cosas de Dios. Este don, al igual que todos los demás dones, acuérdense que todos los dones, nosotros no somos los que obramos, sino que es el Espíritu Santo el que obra en nosotros y nos hace obrar de una manera pues sobrehumana, ¿no? Nos sobrepasa. Entonces, quien tiene el don de sabiduría es Dios mismo el que está obrando en la persona y no es que yo colabore con Dios, sino que yo soy el que colabora, o sea, no yo colaboro con Dios, perdón, no es que Dios colabore conmigo, sino que yo colaboro con Dios. Las riendas las lleva Él. Y por eso San Pablo podía decir, ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Entonces, este don de sabiduría, acuérdense como Dios es amor, y este don viene a perfeccionar la caridad, lo que hace es, bueno, lo iremos viendo más, como que nosotros nos incorporamos a Dios mismo. ¿Cómo se va a diferenciar este don de los otros dones? ¿No? Sobre todo de los otros dones intelectuales. Porque el don de sabiduría, aunque
sí, como que se meten los dones intelectuales, aunque como decíamos, por eso está como en un puente, ¿no? Entre los intelectuales y los que van a la voluntad, porque toca los dos. Entonces, ¿cómo se diferencia de los otros dones? Bueno, el don de ciencia, ¿se acuerdan? Su objeto eran las cosas creadas. En el don del consejo, la persona discierne así inmediatamente, como por instinto, lo que tiene que hacer, ya se trate de su propia conducta o de los demás. ¿No? Entonces, como que ahí más el don de consejo, como decíamos, va hacia la prudencia y vamos a tener eso como una claridad en el obrar. En el don de entendimiento, lo que su objeto son no las cosas creadas, como era en el caso de ciencia, sino que son las verdades reveladas, ¿no? Todas las verdades que nos dice la fe, todas esas verdades que Dios nos ha descubierto, esas verdades divinas, es lo que vemos con el don del entendimiento. Y como les decíamos, acuérdense que esto supera lo que nosotros podemos hacer solo con nuestra fe, porque acuérdense que no podemos conocer las verdades reveladas si no es por la fe. Y entonces nos lleva a esto, a comprender lo que Dios nos ha revelado. Por el don de sabiduría, ya no son las cosas reveladas su objeto, sino que su objeto es como que Dios en primer lugar, por lo tanto también las cosas divinas, y en segundo lugar, pues las cosas de este mundo, pero en cuanto tienen relación con las cosas, con Dios, ¿no? Y no se va a limitar, como el don del entendimiento, a creer en las verdades divinas, sino que las va a saborear. Va a ser como un conocimiento amoroso. El entendimiento, el don de entendimiento, va a conocer las cosas. Por supuesto que al conocer, eh, como que la voluntad se va a adherir, y también el amor va a surgir. Pero en este don de la sabiduría, uno experimenta con el corazón esas verdades como que no se quedan a nivel más intelectual, más de fe, sino que bajan al corazón. Como que uno es luz y el otro es amor. Como que el entendimiento nos da luz y el de sabiduría nos da el amor. Por lo tanto, definitivamente el más perfecto de los 7 dones es el don de sabiduría. Ahí el corazón va a penetrar mucho más hondo, porque ustedes saben, como dicen, ¿no? Que el corazón comprende cosas que la inteligencia no llega a comprender. Entonces, este don, pues, se diferencia de los demás y es definitivamente el más perfecto de todos. La persona que tiene el don de sabiduría, las cosas de la tierra, las riquezas, los honores, los bienes terrenos, todo le parecen poca cosa y no necesita hacer ningún esfuerzo para convencerse de que todo aquí es vanidad y que lo importante es amar a Dios y solo servirle a Él. Ustedes se imaginan qué maravilla. Nosotros normalmente tenemos que estar como en lucha, o sea, sabemos que, pues, que las cosas del cielo son más importantes, sabemos que lo espiritual va por encima de lo terreno, sabemos, pues sí, que la riqueza en sí es pasajera. Pero de saberlo, a entenderlo con el corazón y que además no necesitemos ningún esfuerzo para como hacerlo vida, uy, eso ya es muy diferente, ¿no? Las cosas frívolas se vuelven hasta como una carga. Y por el contrario, todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que ama a Dios, eh, se va como, se va como a su voluntad y se adhiere a esto con una gran fuerza. Aunque
Fíjense, aunque sean cosas que normalmente repugnan a la naturaleza sensible. Entonces, el alma que está bajo la acción de este Dios, de este don, se complace en lo único que, más bien, como que lo único en lo que se complace es en Dios y lo que tenga que ver con la gloria de Dios. Como que cada don tiene su forma de tocar a Dios. Bueno, el don de sabiduría lo toca a Dios como la bondad infinita, pero una bondad que es gustada y experimentada. Porque nosotros sabemos, todas sabemos que Dios es amor, ¿no? Todas sabemos que Dios es nuestro Padre. Ah, pero una cosa es saberlo y otra cosa es gustarlo, experimentarlo dentro. Entonces, el objeto, acuérdense que decía que este don perfecciona la caridad. Entonces, el objeto de la caridad es Dios mismo, su bondad infinita, etc. El objeto de la sabiduría es esta misma bondad, pero experimentada, gustada. Entonces, por la caridad amamos a Dios, porque si lo amamos, o sea, cuando explicamos las virtudes teologales, ¿se acuerdan? Nosotros estamos amando a Dios. No es que no lo amemos. Por supuesto que con la caridad amamos a Dios. Pero no siempre lo gustamos. Mientras que con este don, además de que amamos, de que conocemos a Dios, lo experimentamos, etc. Y con este don también vemos con los ojos de Dios. Se puede decir que se ven las cosas a lo divino. Se ven, digamos, desde el punto de vista de Dios, con la mente de Dios. ¿Por qué? Porque la caridad nos une de una manera tan estrechamente a Dios que llegamos a ser una sola cosa con Dios. Y esto no crean que yo me lo estoy inventando, ¿no? Cristo mismo nos lo dijo y nos lo hizo saber, especialmente en la última cena. Entonces, por el amor, comprendemos que Dios nos ama, ¿no? Y por el amor llegamos a amar más profundamente. Pero Jesús nos dijo que no era esto solamente lo que él quería. Jesús nos dice, yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. Así como no puede el sarmiento dar frutos si no está unido a mí, así vosotros sin mí no podéis hacer nada. Pero además nos dicen, como si dice, no, el que estemos tan unidos, así como el sarmiento a la vid, no es suficiente. Y nos llega a decir, así como el Padre, Él quiere que como el Padre y Él son una sola cosa, así quiere que nosotros en Él seamos una sola cosa. Y esto nos lo pidió en la última cena. Entonces, a lo que voy es que con el don de la sabiduría, vamos, ya por la gracia lo somos, ¿no? Acuérdense que ya por la gracia estamos unidos a Dios, ¿no? Ya somos, por el bautismo, ya somos hijos de Dios, ya formamos parte del cuerpo místico de Cristo. Pero se puede decir que con el don de sabiduría, como es el amor, llegamos a una compenetración mucho más íntima. Como decía San Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Y Jesucristo quería de verdad como hacernos entender que éramos ya una sola cosa. Con esto de la vida y los otros los sarmientos, que Padre, como tú y yo somos uno, que ellos sean unos, etc. Y como estamos tan unidos, y como esta unión es la más íntima que puede haber en toda la tierra, es natural que Dios pues nos lleve a penetrar todas las cosas divinas de una manera más profunda. Es una comparación un tanto burda, pero sirve, esta que pone Luis María Martínez, ¿no? Digamos que no es lo mismo
para entender un poco más este don de la sabiduría, que alguien te explique cómo es el sabor de la fresa o el sabor del mango. Ustedes imagínense que le están tratando de explicar a alguien cómo es el sabor de la fresa. Y ustedes cogen un libro de botánica, un libro de ciencias, lo que sea, y entonces buscan las mejores definiciones y tratan de decirlo. Pues un poquito así es nosotros tratando de entender con la fe las cosas de Dios. Y otra cosa es comerte la fruta. ¿Qué diferente es? ¿Sí ven la diferencia entre el don de sabiduría y la simplemente fe o el simple don del entendimiento? Este es como que nos lleva a gustar y apreciar mucho mejor, de una forma mucho más íntima, de una forma experimental. Ahí se entiende lo que significa experimental, ¿no? Una cosa es que te digan lo que sabe la fresa y otra cosa es comértela. Pues es lo mismo. Una cosa es que te digan que Dios te ama infinitamente y otra cosa es experimentar ese amor de Dios. Una cosa es saber que Dios es el creador y otra cosa es experimentarlo, ¿no? Entonces, con este don vamos a gustar, así lo más íntimo de nuestro corazón, todas las cosas divinas. Y este don, pues también va a producir en nosotros la semejanza más perfecta con Jesucristo. ¿Por qué? Porque acuérdense que decíamos que Dios es amor. Y como este don perfecciona el corazón y perfecciona todo nuestro ser, pues vamos a tener, pues sí, vamos a reflejar mejor lo que es Jesucristo, ¿no? Vamos a tener como que el don de sabiduría va a grabar en mi alma, pues la imagen de Jesús. Y eso es lo que pasa con los santos. El don de sabiduría los ha hecho, pues, lo más semejantes, cada quien según su forma de ser, pero pues lo más semejante a Jesús en la tierra. Como en todos los dones, se dan grados en este don. En el primer grado del don de sabiduría, nos adherimos a Dios y al adherirnos a Dios, tenemos como un juicio recto, un juicio sobrenatural de las cosas divinas. Y como que nos servimos de estas normas divinas para regular todas nuestras acciones y para juzgar las cosas, ¿no? Entonces, en un primer lugar, que yo estoy segura que pues, en general tenemos, tratamos de juzgar todas las cosas que vemos pues con la luz de Dios, adherirnos, tener un juicio recto, etcétera, ¿no? Es un primer grado. En un segundo grado, ya tenemos este como sabor y gusto especial por las cosas divinas, se nos hace como que más suave, sí, practicar las cosas y también el experimentar las cosas divinas, pues las apreciamos más que cualquier cosa humana, ¿no? Y entonces, saboreando lo divino, pues ya las cosas humanas, ahora sí que nos valen un cacahuate. Y pues ya lo humano no, sí, deja pues de atraer. Después, el don de sabiduría, ya en un nivel un poco más alto, nos hace conocer el tesoro de qué es el dolor, ¿no? Y llegar a tener deseo del sufrimiento. ¿Por qué? Porque es cierto que ya decíamos, ¿se acuerdan cuando hablamos del don de ciencia? Que en el don de ciencia ya llegábamos, pues, al despreciar las cosas de la tierra y como que verles en su justa medida, también llegábamos pues sí, a como querer el dolor. Pero aquí es un deseo todavía más grande y más vivo, porque a la luz del don de la sabiduría, la cruz se vuelve mucho más bella porque tiene que ver con Jesús.
porque nos lleva más a Jesús, porque es una escalera que sube más directamente al cielo. Y por último, pues sí, ya el que está en el último grado del don de la sabiduría, pues son las almas místicas, son estas almas que ya ven las cosas, todo lo ven con relación al cielo, ya en todas las cosas las miran según los ojos de Dios, como que ya están, se puede decir, como en la antecámara del cielo, ya bien, tienen como una vida medio como celestial, ¿no? ¿Cuáles son estos efectos? Entonces, para hacerlo ya como concretarlo más, ¿no? Por un lado, acuérdense, ¿no? Que todo aumento de caridad perfecciona las virtudes. O sea, la caridad es la que va a perfeccionar, lo dijimos cuando hablamos de la virtud teologal de la caridad, va a perfeccionar todas las virtudes, porque ninguna virtud, no sé, sin la caridad sirve, ¿no? Es que yo de todos mis bienes, si no tengo caridad, no sirve de nada. Entonces, la caridad es la que va a perfeccionar a las demás virtudes. Pues así, el don de sabiduría va a perfeccionar todas nuestras también, todas las virtudes. Entonces, por ejemplo, hace que la fe, la sabiduría va a hacer que la fe se vuelva algo como inconmovible, algo que no se mueve. ¿Por qué? Porque al experimentar de una forma viva todas las verdades reveladas, pues ya la fe se vuelve como, sí, como una piedra firme. Por ejemplo, si yo ya saboreé, eh, eh, a ver, a ver si me explico. Si yo ya en la comunión saboreé a Cristo, pues ya no voy a dudar de su presencia real, ¿no? O sea, como que el entendimiento, o sea, el don de la sabiduría, por un lado, sí nos lleva a gustar las cosas reveladas. Entonces, yo ya no solo sé que Jesús está en la Eucaristía, sino que lo saboreo, o sea, lo gusto en la comunión, y esto hace que mi fe en Jesús Eucaristía sea más inconmovible, si me explico, ¿no? Entonces hace que la fe pues sea mucho más firme. Y lo mismo le pasa a la esperanza, le da firmeza a la esperanza. Por ejemplo, si yo ya entendí, si yo ya saboreé el dogma de mi incorporación a Cristo, que soy parte de su cuerpo Cristo, del cuerpo místico de Cristo, y sabemos que Cristo está en el cielo triunfante, ¿cómo voy a dudar de que voy a llegar al cielo? ¿No? Si yo ya me sé parte de ese cuerpo místico de Cristo. O sea, la doctrina del cuerpo místico de Cristo, que normalmente ayuda a la esperanza, pues con el don de la sabiduría, lo hace pues como muchísimo más firme. Y lo mismo nos lleva a practicar, nos lleva a perfeccionar todas las virtudes morales mucho mejor. Si yo ya gocé el amor divino, pues ya todos los goces de la tierra, en comparación, pues no me saben a nada. Nos abrazamos a la cruz, pues fácilmente. La mortificación, pues ya no cuesta trabajo. La humildad, la mansedumbre, pues todo son medios que nos asemejan más a la persona que amamos y nos lleva a darle una prueba de amor. Ustedes saben cómo cuando una persona ama, cómo busca darle gusto a la persona amada, ¿no? Y uno a veces pues tonterías, ¿no? Si yo sé que al novio le gustaba que estuviera con el pelo corto, aunque a mí me gustara el pelo largo, ahí ando con el pelo corto, etcétera. ¿Por qué? Porque el amor busca agradar. Entonces, pues va a perfeccionar de alguna manera, indirectamente, todas las virtudes, porque vamos a querer agradar a Dios. Y entonces vamos a practicar humildad fácilmente, vamos a mortificarnos, vamos a procurar, no sé, todas las demás virtudes. También, acuérdense que como efecto,
es como que sustituye el instinto humano por un instinto divino. Con este don se ve todo desde el punto de vista de Dios, aún las cosas más pequeñas de la vida. Todo se ve como venido de la mano de Dios. Y por eso los santos pueden vivir en paz, por ejemplo, en medio de una calumnia. ¿Por qué? Porque viven de cara a Dios. O sea, ya no ven las cosas. No sé si alguna vez la hayan calumniado. Pues a mí la verdad no es que me hayan calumniado. Pero sí me acuerdo de una vez, que ya lo he contado, porque es un ejemplo tan tonto, pero no saben cómo me dolió. Y fue un día en que alguien se comió un chocolate que estaba en la cocina y pensaron que como yo estaba en la cocina me lo había comido. Yo no me había comido ese chocolate. Bueno, el hecho que mi directora dudara, o sea, la otra me dijo, ay, te creo, pero yo sentí que había dudado. Créanme que me dolió horrible. Y estaba así como intranquila. Ven qué tontería, ¿eh? Tontería. Bueno, pues los santos los calumnian y ellos viven en paz, ¿no? Y algunas veces han hecho cosas, pues sí, ¿no? Que la calumnia llega a cosas importantes. Yo pienso, por ejemplo, en el Padre Pío, que lo calumniaron con que había estado en contacto con una mujer, ¿no? Que había tenido relación con una mujer. Y era mentira. Luego la mujer lo dijo que fue por envidia, pero había sido una calumnia. Y esto hizo, bueno, muchas calumnias que hicieron al Padre Pío, hicieron que en algún momento hasta le impidieran celebrar la misa, confesar, etc. Y sin embargo, él vivía con este forma de ver las cosas como desde Dios y ver cómo esas calumnias en realidad lo estaban acercando a Jesús, que también fue calumniado, a Jesús que también sufrió la incomprensión de los hombres. Bueno, también pues permite experimentar de una forma más viva la inhabitación del Espíritu Santo en el alma, ¿no? Y entonces, aunque uno esté con miles de trabajos, con mil cosas que hacer, el alma sigue experimentando la compañía de Dios. Es esa conjunción perfecta de Marta y María, eso que tanto se nos dice entre la contemplación y la acción, pues el alma que tiene la sabiduría puede puede sentir esta inhabitación, puede saberse inhabitada por la Santísima Trinidad y no lo va a costar en ningún momento trabajo, en medio de las ocupaciones, pues eso, saberse con Dios, saberse acompañada. También, por supuesto, otro efecto va a ser que va a llevar al heroísmo la virtud de la caridad. El fuego de la caridad adquiere como proporciones enormes, gigantes, y como que se muere a lo carnal. El amor de Dios, que es como puro, que es infinito, toma posesión del alma y pues entonces ya no hay en nuestro corazón intereses mezquinos, ni motivaciones humanas, sino que se puede decir como que la gracia triunfa y esto se va a traducir en un amor al prójimo, pues muy, muy puro, muy real. Y también, pues va a llevarnos de alguna manera a la muerte del egoísmo, porque acuérdense que el egoísmo es contrario a la caridad. Entonces, al estar el corazón lleno de Dios, pues ya el corazón no va a tener, no va a tener que mirar a sí mismo, no se va a volver, no se va a volver sobre uno mismo. Ahora, ¿cómo nos podemos disponer a recibir este don maravilloso? Por un lado, acuérdense, es un don,
Entonces, pero bueno, hay acciones que nos pueden ayudar. Entonces, primero, intentar ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Acuérdense, nosotros normalmente solemos ser bien miopes, vemos las cosas pues bien desde la tierra, desde la óptica desde la tierra, y pues eso, tratar de ver las cosas desde la fe, desde la óptica de Dios, intentar levantar los ojos a la mirada de Dios, ver las cosas como desde la fe, pues nos va a ayudar, ¿no? Después también nos ayuda pues sí, como combatir la sabiduría de este mundo, ¿no? Sabiendo que lo que el mundo nos dice es necedad a los ojos de Dios. Entonces, por ejemplo, si queremos saber si tenemos este don de sabiduría, si estamos siendo sabios o si estamos siendo necios, es fácil si nos volteamos a ver qué nos gusta y qué nos disgusta. O sea, ustedes piensen, ¿de dónde nace mis satisfacciones? Entonces, cuando nos damos cuenta que yo me disgusto por tonterías o porque no se cumplen mis planes, entonces nos damos cuenta que tenemos puesto nuestro corazón en las cosas de la tierra, ¿no? A lo mejor tengo puesta mi corazón en que la gente me alabe, o tengo puesto mi corazón en que las cosas se hagan exactamente como yo digo. ¿Sí nos damos cuenta? Y lo mismo, o sea, nosotros podemos ver qué me disgusta, pero también podemos ver qué me alegra. Ay, es que me alegra, lo que más me alegra es cuando me suben el sueldo. Pues agua, si te alegra más eso que no pecar, que disgustar a Dios. Ahí nos damos cuenta de que tanto estamos con la sabiduría del mundo y no con la sabiduría de Dios. O sea, es normal que nos atraigan las cosas de la tierra, pero por eso, pues, tenemos que hacer esa lucha para combatir en nosotros esta sabiduría que es muy humana, muy terrena, muy mundana. En esto de la sabiduría mundana, para aclarar lo que estábamos diciendo, entonces, la Sagrada Escritura nos habla como de 3 sabidurías terrenas, ¿no? Esta sabiduría pues, más terrena, que busca las riquezas, que busca, sí, sí, más como las riquezas, las cosas materiales, etcétera, ¿no? Y que Jesús dice, pues era un necio el que estaba construyendo el granero, porque te vas a morir, te quedas sin nada, ¿no? Pero también está, pues, la sabiduría animal, que busca lo que el cuerpo pide, ¿no? Entonces pide, pues eso, todo lo que es el placer más, pues sí, más carnal, ¿no? Y que nos dice, pues polvo eres, en polvo te convertirás, no estés buscando esto. Pero luego está la sabiduría que es un poco más como diabólica, y que es la del orgullo, la de la soberbia, ese deseo de ser apreciado, de ser la vanagloria, etc. Y pues frente a todas estas sabidurías está la divina, para la que la locura de la cruz pues es una riqueza, ¿no? Como decía San Pablo, ¿no? Que él solo proclamaba la locura de la que es locura para los griegos, pero para los que son de Dios es sabiduría, ¿no? Ya no me acuerdo bien cómo va exactamente la expresión. Otro medio es no aficionarse a las cosas de la tierra, aunque sean buenas y aunque sean honestas, pero no poner en ellas el alma, el corazón, la vida. Son medios, no son fines, son cosas pasajeras. Entonces está bien que vivamos día a día con esfuerzo nuestro trabajo, que le pongamos ahora sí que el corazón, el alma, o sea, que lo hagamos con esfuerzo, con dedicación, con entusiasmo, pero no hagamos de las cosas de este mundo un Dios. En el momento que, por ejemplo, mi trabajo se convierte en mi Dios, estoy convirtiendo mi trabajo en un ídolo. Pero así como puedo convertir mi trabajo en un ídolo, puedo convertir en un ídolo, no sé, alguna, algún gusto terreno o, no sé,
uno tiene que ver qué cosa puedo yo poner por encima de todo, que no sea Dios. Y entonces, pues eso estamos haciendo los ídolos. Luego, también es importante, pues no apegarnos a los consuelos espirituales. Dios es el que nos da los consuelos, pero Dios, en realidad, nosotros podemos hacer también un ídolo, los consuelos espirituales. Y entonces, amar al Dios de los consuelos, o sea, más bien, tenemos nosotros que amar al Dios que nos da el consuelo y no amar más los consuelos que a Dios, ¿no? Porque a veces nos puede pasar. Entonces yo estoy súper a gusto en la oración y entonces siento precioso y estoy, me lleno y entonces como que siento que, eso, me siento llena como de este gusto pero me estoy sintiendo, o sea, lo que me gusta es el consuelo, no Dios. Entonces, acordarnos de que son solo un espíritu para crecer en nuestra vida espiritual, que Dios nos los da y que Él sabe exactamente cuándo nos convienen y cuándo nos conviene que nos lo quite. Y cuando nos lo quita, es nuestro momento para purificarnos y para decirle a Dios, yo te quiero a ti, no al consuelo que tú me das, no al gusto que tú me das. Entonces, buscar que la unión con Dios continúe aún en medio de las sequedades, de la soledad que sintamos, estando dispuestos a seguir sirviendo a Dios de igual modo cuando sentimos que cuando no sentimos, cuando estamos en oscuridad que cuando no. Entonces, lo importante no son los regalos de Dios, sino Dios mismo. Entonces, no apegarnos a los consuelos espirituales. Y por último, y lo más importante quizá, o bueno, todo es importante, ¿no? Pero saber que sin esto, pues tampoco se nos va a dar, es pedirla constantemente a Dios. Es un don, es una gracia que Dios concede. Y hay que pedirla porque está, si todos los demás dones estaban por encima de nuestras capacidades, bueno, pues el don de la sabiduría, más. Y esto fue, ¿se acuerdan cuando a Salomón se le aparece, ya murió su padre David, David ha pues construido un gran pueblo, se ha consolidado como nación, tiene muchas riquezas, etcétera, pero muere David y lo sucede su hijo Salomón, que todavía es un jovencito, un niño. Y entonces Dios se le aparece y le dice, pues, ¿qué quiere que le dé? Y Salomón le dice, dame sabiduría. Y le dice, dame aquella sabiduría que asiste a tu trono, ya que hoy soy hombre flaco y de corta edad, y poco idóneo para entender el derecho y las leyes. Envíame la sabiduría desde tus santos cielos y del solio de tu grandeza, para que esté conmigo y conmigo trabaje, a fin de que yo sepa lo que te place, puesto que sabe ella todas las cosas y todo lo entiende, y me guiará con acierto en mis empresas, y me protegerá con su poder, con lo cual mis obras serán aceptas, y gobernaré con justicia a este pueblo, y seré digno del trono de mi Padre. Y dice la Sagrada Escritura que a Dios le agradó que Salomón no le hubiera pedido ni riquezas ni larga vida, sino que le pidió sabiduría. Y lo hizo en ese momento como el hombre más sabio de la tierra, ¿no? Tanto así que venían a consultarlo de otras partes. Entonces, pedirla constantemente a Dios es un don que hay que pedir. Pero acuérdense que cuando yo leí esto, luego pensé, pues sí, pero Dios, Salomón, luego se alejó de Dios y casándose con mujeres paganas, lo fueron apartando poco a poco de Dios y luego construyó, pues sí, un templo ahí a Baal y a otros dioses. Entonces es importante como que nunca confiarnos cuando nos sintamos como muy llenas de Dios, cuando sintamos que Dios está trabajando en nosotros, como que nunca nos lleguemos a envanecer de estos dones de Dios, porque son dones de Dios,
y sintamos que son nuestros, porque en el momento que nos los apropiamos, pues como que los perdemos. Bueno, iba a empezar, bueno, sí voy a empezar, a ver hasta dónde llego. Ya hablamos entonces de los dones del Espíritu Santo que están destinados a unir nuestra inteligencia, nuestro entendimiento a Dios. Ahora vamos a empezar a hablar de los dones del Espíritu Santo que nos llevan a unir nuestra voluntad a Dios. Acuérdense que la sabiduría está como que entre medias, ¿no? Entre los dos. Tiene mucho de inteligencia y mucho de voluntad. De nada sirve la ciencia, de nada sirve el entendimiento, si el corazón y la voluntad no se encienden de amor a Dios. Por eso, como que a los 4 dones del Espíritu Santo que están más destinados a iluminar nuestra inteligencia, se añaden otros que van a, y se puede decir, encendernos en el amor de Dios. Y estos son 3 dones. Está el don de piedad, el don de fortaleza y el don de temor de Dios. Y vamos a ver cómo estos dones lo que buscan es unir nuestra voluntad a la de Dios de una manera más perfecta. Es imposible, aunque ya sabemos que es imposible, que una vez que el alma está iluminada por los dones del orden intelectual, pues no al mismo tiempo estos dones enciendan también el corazón, ¿sí? Pero como que sí encienden, por ejemplo, el contemplar las verdades reveladas, por supuesto que nos llevan a también amar, pero estos dones pues van más directamente a nuestra voluntad, a nuestra amar y a fortalecernos. Y se puede decir que estos dones de piedad, de temor, de piedad, de fortaleza y de temor, pues van a ser como el resultado del don de sabiduría. Van a ser como una manifestación externa de este don de sabiduría. Como por eso decíamos que el don de sabiduría es el más excelso y de alguna manera como que comprende a todos los demás dones. Y vamos a empezar con el don de piedad. ¿Ok? Vamos a empezar porque no creo que terminemos, pero vamos a ver hasta dónde adelantamos. Aquí tenemos que empezar diciendo que la palabra piedad hay que de alguna manera purificarla porque en nuestro lenguaje normal tiene significados diversos de lo que significa el don de piedad. Nosotros cuando hablamos de piedad, muchas veces es como sinónimo de devoción. Entonces decimos que una persona es muy piadosa y lo que en realidad estamos queriendo decir es que es una piadosa muy devota, ¿no? Con una gran devoción. Como que lo asemejamos a religiosidad, a culto de Dios, y entonces alguna persona puede confundirlo con el pietismo, que es como esas personas piadosas que ponen cara de estampa, que cierran los ojos o ponen los ojos como en blanco y que tienen como apariencia como de santo, ¿no? No, eso no es el don de piedad. Tampoco es, que también se habla, ¿no? Sinónimo de misericordia o de compasión. Por ejemplo, cuando se dice, Señor, ten piedad de mí. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten piedad, ¿no? También lo decimos nosotros, y uno hasta lo puede decir, no sé, cuando en el Evangelio, ¿se acuerdan que hay un hombre que le debe mucho dinero al rey? O a su amo, no sé, a la persona, sí, creo que era el rey. Y el rey le pide cuentas y le dicen, ven, págame lo que me debes. Y el otro no tiene dinero con qué pagarle. Y entonces el rey manda que lo vendan a él con todas sus posesiones. ¿Y qué hace esta persona? Dice, ten piedad de mí, que te lo voy a pagar todo. Nada más dame chance, ¿no? Y entonces el rey se lo perdona. Entonces,
hay este sinónimo de como de misericordia, ¿no? De compasión. Entonces se puede identificar también, sí, tener que Dios tenga compasión de nosotros o de que nosotros tengamos compasión del prójimo. Pero bueno, el don de piedad no es exactamente esto. Entonces vamos a ver en qué consiste el don de piedad. El don de piedad consiste en una disposición que es sobrenatural, que inclina al alma, bajo la acción del Espíritu Santo, a comportarse con Dios como un niño, pero un niño cariñoso, que es con su padre y de un padre del que se sabe inmensamente amado y querido. Este don de piedad, pues lo tenía claramente Santa Teresita, ¿no? Del niño Jesús. Ella experimentaba eso, ¿no? Cómo se sentía, hizo toda su espiritualidad de la infancia espiritual. Y ahora es doctora de la iglesia, ¿no? Junto con Santa Teresa, San Juan de la Cruz, etc. ¿Y ella qué tenía? Era esto, era la infancia espiritual, era ese saberse amado inmensamente y querido por Dios como Padre. Entonces, el objeto principal de don de piedad es Dios mismo, pero no como lo podría ver a lo mejor el don de ciencia, no verlo como soberano, como creador de todas las cosas, sino que lo ve como Padre infinitamente bueno y también infinitamente digno de ser amado. Entonces, el alma no le teme a Dios. Si yo le temo a Dios, me está faltando definitivamente el don de piedad. Si yo veo más en Dios su justicia, y cuando yo pienso en Dios, lo pienso como un juez justo, tengan la certeza de que no están teniendo el don de piedad. Porque el alma que tiene este don, no lo ve a Dios como un maestro, ni como un juez, o sea, como un maestro severo, ni como un juez duro, sino que él, el alma ve a Dios como un padre y él ya se siente como su hija, pero más como una hija infinitamente amada. O sea, se sabe inmediatamente infinitamente amada y en ella no hay ningún temor. Temor de este humano. Vamos luego a hablar del amor, del temor del don del Espíritu Santo, que ya veremos lo que significa. Aquí hablamos que de no tener ningún temor como más humano. El temor, lo veremos, ¿no? Pero el temor es un temor a ofender a Dios, que es diferente, ¿no? Pues yo no le temo a Dios. O sea, yo me sé perfectamente amada por Dios. Y no necesito que nadie me lo cuente, ¿no? El objeto secundario, entonces decíamos que el objeto primario era es Dios en cuanto Padre, ¿no? Infinitamente bueno. El objeto secundario es todo lo que tiene relación con Dios. Entonces, en primer lugar, todas las cosas santas, ¿no? Y los santos. Entonces, no sé, se va a tener una gran reverencia a las cosas santas, a los sacramentos, a la oración, a la Santísima Virgen, a los santos, a los ángeles. ¿Por qué? Porque si Dios lo quiere, pues yo lo quiero, ¿no? Y si Dios cuida de las cosas, yo también voy a cuidar de las cosas. Entonces, pues sí, con este don de piedad, pues se va a amar a San José, se va a amar a la Santísima Virgen, vamos a desear, pues rezar, por ejemplo, etcétera, ¿no? Este don lo podemos encontrar ya en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, ya desde el Antiguo Testamento, pues vemos pruebas de este amor, ¿no? Y en algunos pasajes se le llama como un amor maternal. Dice en el Eclesiástico que Dios tiene a sus hijos
de Dios tiene a sus hijos de la tierra, perdón, olvídense, voy a volver a decir. Ya lo encontramos en el Antiguo Testamento y hay varios pasajes en que lo vamos a poder ver. Por ejemplo, el Señor es misericordioso y compasivo, tardo a la ira y rico en bondad. Tan lejos como está el oriente del occidente, así se aleja de nosotros, de nuestras iniquidades. Tan benigno como un padre es para sus hijos, es así benigno Dios para quienes lo temen. Esto está en el Salmo 102. En Eclesiástico hablaba de un amor como más que es más maternal. Y, por ejemplo, en Isaías dice, como una madre acaricia a su hijo, yo os llevaré sobre mi pecho, os meceré sobre mis rodillas. Y también puede decirle, dice, ¿puede una madre olvidarse de su hijo? Pues aunque ella se olvidara del hijo de sus entrañas, yo no me olvidaré de ti. Entonces, como podemos ver, ya desde el Antiguo Testamento, ya se habla de un amor como filial desde entonces. Pero definitivamente es el Antiguo Testamento el que nos revela a Dios como Padre. Uy. Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí. Qué lástima, me extendí mucho en el don de sabiduría. No debería de haberme extendido tanto, pero pues voy a dejarlo aquí porque